Muy buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Los saluda el profesor Joao Arias. ¿Qué tal, chicos? ¿Listos para comenzar con la clase de hoy? ¿Qué tal, jóvenes? Muy bien, muchachos. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, como todos los martes en la noche. Hoy nos corresponde, jóvenes, desarrollar el oncenio de Leguía, lo que la historia también llama la patria nueva. La patria nueva. Este periodo de gobierno que va entre los años de 1919 y 1930. A ver, jóvenes, ¿cuál es el periodo anterior al oncenio de Leguía? ¿Cuál es el tema que desarrollamos la clase anterior? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Buenas noches a todos los que se están incorporando a la clase. Muy bien, la clase anterior, jóvenes, hablamos de la República Aristocrática. Claro que sí, muchachos. Y a ver, vamos a recordar un poquito. ¿Quiénes tenían el poder durante este periodo de la República Aristocrática? ¿Cuál era el grupo social que predominaba durante la República Aristocrática? A ver, ¿cuál es el grupo social, jóvenes? Recuerden, la oligarquía, jóvenes. No se olviden, la llamada oligarquía. Y esa oligarquía formó parte de un partido político. ¿Cuál fue el partido político predominante durante la República Aristocrática? Muy bien, el Partido Civil. Muy bien, el Partido Civil. Pregunto, durante la República Aristocrática, ¿había una igualdad social? ¿Todos tenían los mismos derechos? ¿Todos podían participar en la política? ¿En la República Aristocrática no había discriminación, jóvenes?
durante la República Aristocrática había una marcada diferencia entre los grupos sociales. Durante la República Aristocrática había, jóvenes, una marcada fragmentación social. Los indígenas, los obreros, no podían participar en la política. ¿Se acuerdan por qué? Porque en su mayoría, ¿qué cosa eran? Analfabetos. Muy bien. En su mayoría eran analfabetos. Claro que sí. Pero muchos de estos indígenas también eran explotados laboralmente a través de el enganche, a través del yanaconaje, eran explotados laboralmente. Los obreros también. Y los obreros justamente estaban luchando, jóvenes. ¿Por qué luchaban los obreros? ¿Qué buscaban los obreros? A ver qué me dicen. ¿Por qué luchaban los obreros? Para reducir la cantidad de horas. Exacto. Mejores condiciones laborales. Luchaban por las 8 horas de trabajo. Muy bien. Entonces, Leguía llamó a este gobierno la Patria Nueva porque buscaba cambiar todo o todas esas características que acabamos de mencionar hace un momento, muchachos. Y recordemos, Leguía llega al poder a través de un golpe de Estado a José Pardo. Leguía, jóvenes, Leguía, al ver que sus votos en Lima y Callao estaban siendo anulados, con el apoyo de la gendarmería, repito, con el apoyo de la gendarmería, decidió hacer un golpe de Estado para poder, jóvenes, entrar a la presidencia y así evitar que le anulen más votos o que anulen las elecciones. Pero ese golpe de Estado tuvo otros intereses, porque al hacer un golpe de Estado, jóvenes, ¿qué institución Leguía va a pasar a controlar? A ver, ¿qué me dice?
A ver, jóvenes, en un golpe de Estado, ¿qué institución deja de funcionar, muchachos? ¿O deja de sesionar? A ver, recuerden, hace algunos años hubo un presidente que hizo un autogolpe y pasó a controlar una de las instituciones del Estado. El Congreso, jóvenes, el Congreso. Y si no hay Congreso, repito, si no hay Congreso, ¿qué deja de estar en vigencia? A ver, van de la mano. El poder legislativo es el Congreso, pero ¿qué deja de estar en vigencia, jóvenes? Recuerden, la Constitución, muchachos. Deja de estar en vigencia la Constitución. No se olviden. Muy bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque si un presidente llega al poder a través de un golpe de Estado, cierra el Congreso, no hay constitución, políticamente ese gobierno, ¿qué va a hacer? Una dictadura, claro que sí. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces. Vamos entonces a ver características generales de la patria nueva. Muy bien, como dice ahí, fue un concepto utilizado por Leguía para tener la simpatía de la población. Esa era su promesa. Leguía era populista, jóvenes. Te decía lo que el pueblo quería escuchar. Voy a traer igualdad, voy a traer derechos,
voy a cambiar todo lo que se hizo en la República Aristocrática porque mi gobierno va a ser una patria nueva. Muy bien, seguimos. Llega al poder la clase media, o la clase media comienza a tener una participación más importante. Repito, una participación más importante, que no existía durante la República Aristocrática. Durante la República Aristocrática, o era clase baja o era clase alta. No había clase media. La clase media se comienza a desarrollar durante este periodo. Seguimos. El reconocimiento legal, jóvenes, de las comunidades indígenas. Recuerden, jóvenes, recuerden que los indígenas eran explotados durante la República Aristocrática por los grandes hacendados, por los gamonales. Ahora, con el reconocimiento de las comunidades indígenas, repito, con el reconocimiento de las comunidades indígenas, era más difícil que los grandes hacendados o los gamonales le quiten las tierras a los campesinos. Se produce la modernización del Estado. Repito, se produce la modernización y crecimiento del Estado para mejorar, para ampliar, jóvenes, la administración. Se contrata a personal justamente de la clase media. Por eso dice que hay una ampliación de la burocracia estatal. Entonces, no nos olvidemos. A ver, muchachos, ¿quiénes forman parte de la burocracia? Recuerden, la burocracia son todos los trabajadores del Estado. A más trabajadores en el Estado, ¿eso qué representa, muchachos? Repito, a más trabajadores en el Estado, ¿eso qué representa?
Recuerden, jóvenes, si hay más trabajadores en el Estado, eso genera un mayor gasto público. Como ahora, muchachos, si hay mayor cantidad de docentes, si hay mayor cantidad de médicos en el seguro, si hay una mayor cantidad de policías, si hay una mayor cantidad de congresistas, si hay una mayor cantidad de personas que son contratadas por el Estado, eso aumenta el gasto público. Muy bien. No se olviden eso, muchachos, ¿eh? La ampliación, jóvenes, la ampliación de Lima a través de grandes avenidas. Leguía quería hacer de Lima una ciudad de primer mundo. Quería hacer de Lima una metrópoli. A ver, jóvenes, pregunto, ¿qué se necesita? Repito, ¿qué se necesita para hacer obras públicas? Dinero, exacto, dinero. ¿Y el Perú de dónde sacó ese dinero, muchachos? De empréstitos. Repito, de empréstitos. Y saben, a ver, ¿quién nos prestó dinero, muchachos? En este caso, jóvenes, los Estados Unidos. Durante el gobierno de Leguía, el Perú pasó a depender de los Estados Unidos. Miren, nuestra deuda externa pasó de 25 millones a 221 millones durante el oncenio. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces. Y Leguía, para poder, jóvenes, legalizar, repito, para poder legalizar, entre comillas, su gobierno, ¿no? Creó la Constitución de 1920. Repito, la Constitución de 1920. Como dice ahí, la nueva Asamblea Nacional, dominada por miembros del Partido Constitucional,
fue revestida con poderes de una asamblea constituyente. Así el nuevo gobierno proclamó una nueva constitución para el Perú, la cual caracterizaba o se caracterizaba por lo siguiente. Así que la constitución, repito, de 1920 le permitió a Leguía, repito, legalizar su gobierno. Y miren, jóvenes, miren muchachos, se había prohibido, se había prohibido la reelección presidencial, ¿cierto? Vamos a poner ahí. Se había prohibido la reelección presidencial. Pero recordemos que Leguía controlaba el Congreso. Y si controlas el Congreso, jóvenes, si controlas el Congreso, pregunto, ¿puedes hacer reformas constitucionales, sí o no? Eso le permitió a Leguía poder, jóvenes, reelegirse. Repito, reelegirse. Por eso terminó, jóvenes, gobernando, ¿ya? Por eso terminó, jóvenes, gobernando 11 años. Después también tuvo el control de los gobiernos locales. Repito, también tuvo el control de los gobiernos locales. Eliminó las elecciones municipales y estableció la Junta de Notables. Repito, la Junta de Notables. ¿Y quién designaba a estos notables? El propio gobierno. Así que tenía control en el Congreso, tenía también un control local. Eso le permitía la Constitución. Pero obviamente Leguía tenía que reforzar su poder a nivel político. Ya dijimos que a nivel político es un dictador, ¿cierto? Pregunto, ¿el dictador persigue o no persigue a opositores políticos? Persigue a sus opositores políticos. Con el apoyo, jóvenes, con el apoyo de la gendarmería, con el apoyo de la policía, comenzó a perseguir a opositores políticos. Comenzó a reprimir a la oligarquía. Repito, comenzó a reprimir a la oligarquía. El ejército también estuvo de cierta manera controlado. Por eso no le hicieron golpe de estado. Entonces podemos ver que Leguía tenía un fuerte poder político, muchachos. Muy bien. Y justamente sus opositores políticos se fueron del país en su momento, antes de ser apresado. Repito, se fueron del país
antes de ser apresados. Y ellos formaron los partidos políticos de masa. Hacia 1924 en México el APRA y hacia 1928 el Partido Socialista del Perú. A ver, muchachos, a ver, jóvenes, ¿quién era el líder del APRA? ¿Quién era el líder del Partido Socialista? Muy bien. Del APRA, Aya de la Torre, claro que sí. Y del Partido Socialista, muy bien. José Carlos Mariátegui. Muy bien. José Carlos Mariátegui. Muy bien. Desarrollemos entonces. El APRA Jóvenes se caracteriza por lo siguiente, muchachos. Aya de la Torre funde el APRA en México, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Aya comparó mucho la sociedad mexicana con la sociedad peruana. Comparó mucho lo que pasaba en México con lo que pasaba en el Perú. Y dijo, oye, en México los hacendados, los latifundistas explotan al campesino. Oye, en mi país también. Acá en México, ¿cómo lo solucionaron? Con una reforma agraria. Ah, entonces en el Perú también debo llevar a cabo una reforma agraria. Hoy en México, las empresas internacionales, las empresas del extranjero, explotan los recursos, las materias primas de los mexicanos. ¿Qué hicieron en México? Nacionalizar empresas. Oye, lo mismo pasa en mi país. Hay empresas que explotan nuestras materias primas. Hay que nacionalizar esas empresas. Esa, jóvenes, esa fue las propuestas de Aya de la Torre. Repito, esas fue las propuestas de Aya de la Torre. La reforma agraria y la nacionalización de empresas, considerando que la clase media es la clase que debe dirigir los cambios en el país. Así también, Aya de la Torre se caracteriza por ser antiimperialista. Repito, antiimperialista. A ver, muchachos. Y decir antiimperialista es estar en contra de quién.
A ver, muchachos, ¿a qué se refiere con antiimperialista? En contra, jóvenes, en contra de los Estados Unidos. Repito, en contra de los Estados Unidos. Por otro lado, Mariátegui, que tenía ideas marxistas, considera importante la revolución popular, que obreros y campesinos lleven a cabo estos cambios en el país. Pero Mariátegui no era antiimperialista. Mariátegui consideraba que la inversión extranjera era necesaria. Repito, que la inversión extranjera era necesaria. Pero que el Estado, jóvenes, el Estado debe de controlar, debe de intervenir en el desarrollo de estas empresas como tipo empresas mixtas para evitar que exploten al obrero, que exploten al trabajador. Mariátegui no es antiimperialista. Mariátegui sí era antioligarca, antioligarca, pero criticaba, jóvenes, la forma de gobernar de Leguía. Muy bien. Y uno de los grandes problemas, jóvenes, de Leguía a nivel político, y eso viene desde su primer gobierno, tiene que ver con los problemas limítrofes. Repito, tiene que ver con los problemas limítrofes. Y recordemos que durante su primer gobierno, Leguía firmó 2 tratados limítrofes. Lo vamos a colocar acá. A ver, me dicen, ¿a qué se refiere con marxista? El pensamiento marxista viene de Marx, ¿cierto? Que postulan un pensamiento socialista. A eso se refiere. Muy bien. A ver, jóvenes. En su primer gobierno, repito, Leguía firmó 2 tratados. En 1909, el Tratado Velar de Río Branco, repito, el Tratado Velar de Río Branco, y también en 1909 el Tratado Polo Bustamante. El Tratado Velar de Río Branco con el Brasil y el Polo Bustamante con Bolivia. ¿Correcto? Esos son los tratados, repito nuevamente, durante el primer gobierno de Leguía. Pero durante su segundo gobierno, repito, durante su segundo gobierno, también hubieron problemas limítrofes. Se firmó en 1922 el Tratado Salomón Lozano con Colombia.
y terminamos, jóvenes, cediendo a los colombianos 127.272 kilómetros cuadrados. Profe, ¿qué le cedimos? A ver, vamos a agregar ahí, jóvenes, la información para que ustedes lo puedan tener claramente, muchachos. Ponemos ahí. Terminamos cediendo el trapecio amazónico y el pueblo de Leticia. Repito, el trapecio amazónico y el pueblo de Leticia. Ahí está. Que representa, repito, 127.272 kilómetros cuadrados. Y ahí, jóvenes, por ejemplo, no hubo enfrentamientos, no hubo batallas, simplemente se cedió porque habían intereses también norteamericanos. Y nosotros, no hay que olvidar, muchachos, vamos a depender económicamente del capital norteamericano. Pero faltaba solucionar otro problema limítrofe que venía de hace muchos años y que Leguía lo había prometido como una promesa en campaña. A ver, jóvenes, ¿a cuál me estoy refiriendo, muchachos? A ver, ¿con qué país teníamos problemas limítrofes ya hace tiempo y no se había podido solucionar? Podría ser con el Ecuador, es cierto, podría ser con el Ecuador, muy bien, pero no era con el Ecuador, muchachos. Con Chile, claro, con Chile. ¿Qué territorios estaban en discusión, jóvenes? Tacna y Arica. Muy bien. Leguía le pidió a los Estados Unidos que envíe a una misión, en este caso la misión Pershing, para observar, jóvenes, para observar si se podía realizar o no el plebiscito de Tacna y Arica. La misión Pershing le dijo lo siguiente a Leguía. Leguía, si vas al plebiscito, vas a perder ambos territorios. Así que mejor negocia. Y eso es lo que hizo Leguía. Firmó el Tratado de Lima, o también llamado Radagamio Figueroa Larraín. Por este tratado, jóvenes, Tacna regresa al Perú y
perdemos definitivamente, jóvenes, a Arica, con un pago aproximado de 6 millones de dólares. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, muchachos, estos problemas limítrofes. A nivel económico, vamos a ser un país entreguista, clientelista del capital norteamericano. Los empréstitos de los Estados Unidos, el capital norteamericano va a terminar desplazando al capital inglés. Repito, al capital inglés. A ver, muchachos, a ver, jóvenes. A ver, recordemos, ¿para qué se necesitaba dinero? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería hacer Leguía con tanto dinero? Obras públicas, ¿cierto? Obras públicas. Muy bien, excelente. Pero para prestarnos tanto dinero, Estados Unidos dijo, a ver, Perú, tú me pides mucho dinero, pero Perú, ¿vas a tener cómo pagarme, Perú? ¿Tienes de dónde pagarme, Perú? Así que envió hacia el Perú a la misión económica Cumberland. Esta misión económica, muchachos, repito, esta misión económica analizó nuestra economía. Y Cumberland le dijo a Leguía, ¿sabes qué? No me puedes pagar. No tienes cómo pagarme. No, pero yo necesito dinero para hacer de Lima una metrópoli, una ciudad de primer mundo. Préstame dinero, yo te voy a pagar. Van a venir, jóvenes, los empréstitos o van a venir la inversión extranjera y de ahí voy a tener dinero para pagarte. Confía en mí, préstame dinero. La misión Cumberland le dijo, no, Leguía, no puedo, no me vas a pagar. A ver, Leguía le dijo, misión Cumberland, pídeme lo que quieras. Yo te doy cualquier cosa en garantía, pero préstame dinero. Y la misión Cumberland le dijo, ok, dame tus aduanas. Yo voy a administrar toda tu aduana. Y tienes que crear un banco que regule tu moneda. A ver, muchachos, ¿qué banco se va a encargar de regular nuestra moneda?
Muy bien. El Banco Central de Reserva. Muy bien. El Banco Central de Reserva. Muy bien. Pero en esa época solo se llamó Banco de Reserva del Perú. Muy bien. Entonces ya sabemos que el dinero se utilizó para obras públicas, como la construcción de avenidas, de hoteles, de plazas, pero también, jóvenes, se utilizó para pagar a la burocracia del Estado. No todo fue en obras públicas, también para pagar a personal. Por eso nuestra deuda externa creció considerablemente. Y el hecho, jóvenes, y el hecho de depender de la economía norteamericana hizo que este gobierno cediera ante las empresas del capital norteamericano. Y justamente esas empresas de capital norteamericano, jóvenes, ¿qué materias primas van a explotar en el Perú? A ver, mira más allá de lo evidente. Caucho y petróleo me dicen por ahí. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, veamos. Se va la caña de azúcar, se va el algodón, se va el caucho, se va la lana y queda petróleo y cobre, muchachos. Repito, petróleo y cobre. A ver, ¿qué empresa estaba explotando nuestro petróleo? La IPC, la International Petroleum Company. Repito, la International Petroleum Company, de capital norteamericano. Y debido, jóvenes, debido a esos problemas que tenía el Estado con la IPC, porque la IPC no nos quería pagar impuestos, tuvimos que ir a un laudo. Profe, ¿qué es un laudo? Un arbitraje. Repito, a un arbitraje. Y en este laudo de París, o también llamado Salomón-Graham-Duff, jóvenes, la IPC pasa a controlar la Brea y Pariñas. Repito, la IPC va a controlar toda la Brea y Pariñas. Y no nos van a pagar todos los impuestos. Nos tienen que pagar aproximadamente 1.000.000 de soles en impuestos, pero no va a ser la totalidad. Entonces, en este laudo de París, el que sale, jóvenes, beneficiado, repito, el que sale beneficiado, obviamente es la IPC. Otra empresa a la cual, jóvenes, el Estado favoreció
es a la Cerro de Pasco. Se le redujo los impuestos. Repito, se le redujo los impuestos. Y con los impuestos, jóvenes, que esta empresa no nos pagaba, ellos pudieron construir la refinería de La Oroya. Repito, pudieron construir su refinería en La Oroya. Así que otra empresa de capital norteamericano se vio beneficiada. Y también se firmó un nuevo acuerdo, jóvenes. Repito, se firmó un nuevo acuerdo con la Peruvian Corporation. Repito, con la Peruvian Corporation. A ver si recordamos. Esta Peruvian Corporation viene desde la época, jóvenes, del contrato Grace. A ver, muchachos. ¿De qué se encargaba la Peruvian Corporation? A ver, ¿qué me dice? Pero ¿de qué se encargaba de administrar la Peruvian, jóvenes? No se olviden, jóvenes, la Peruvian se encargaba de administrar los ferrocarriles, muchachos. Se llega a un nuevo acuerdo para extender la administración de los ferrocarriles de 66 a 99 años. Muy bien. No se olviden, la Peruvian Corporation, jóvenes, administraba nuestros ferrocarriles. Seguimos. Pasamos al aspecto social, jóvenes. Pasamos al aspecto social. El gobierno, jóvenes, de Leguía se caracteriza, a ver, la oligarquía seguía existiendo, definitivamente la clase alta seguía existiendo. Pero pregunto, ¿Leguía era pro oligarquía o anti oligarca?
Muy bien, antioligarca. Y para poder controlar, jóvenes, para poder controlar a la oligarquía, creó una ley de aguas. Repito, creó o estableció una ley de aguas. Como dice ahí, Leguía le quitó el monopolio de las aguas a los grandes hacendados, a los oligarcas, para poderlos controlar. Si alguno de la oligarquía reclamaba o se oponía al gobierno, simplemente, como dirían, le cortan el agua y eso perjudicaría sus tierras de cultivo. Fue una manera para controlar a este sector de la población. Después le entregó, jóvenes, el monopolio de las aguas al norteamericano Charles Sutton, que va a estar relacionado con muchas obras de irrigación en el país. Apoyó a la burguesía, que era una nueva clase social que estaba desarrollándose en el país. Apoyó a la clase media, a los profesionales, a los egresados jóvenes, a los egresados de San Marcos. Repito, a los egresados de San Marcos. Y muchos de estos profesionales se convirtieron, jóvenes, se convirtieron en la burocracia, en trabajadores del Estado. Muy bien. Los obreros, se ratificó, jóvenes, se ratificó las 8 horas de trabajo. Y como dijimos, Leguía era populista y les dio su día de celebración, muchachos. A ver, jóvenes, ¿cuál fue ese día de celebración? A ver, ¿cuál es ese día de celebración del obrero? Muy bien. El 1 de mayo. Muy bien, excelente. El Día del Trabajador. Y a los campesinos, no nos olvidemos, ya habíamos hablado del reconocimiento de las comunidades indígenas, se dio la ley de conscripción vial. Esta ley, jóvenes, así de simple, la ley de conscripción vial fue creada para construir carreteras al interior del país. Si bien esta ley buscaba favorecer a la comunidad indígena, esta comunidad terminó siendo explotada porque fueron la mayor mano de obra en la construcción de estas carreteras. Si quieres saber un poquito más sobre esta ley de conscripción vial, acá te dejo justamente en la siguiente diapositiva la ley que explica
esta conscripción vial, ¿no? Quiénes tenían que trabajar, entre qué edades, por cuántos días y demás. Ahora, a esta ley de conscripción vial, por ser un sistema de explotación en contra del indígena, pasó a llamarse también, o se le dio el apelativo, de la llamada mita republicana. Repito, la llamada mita republicana. Y se estableció, jóvenes, un día de celebración también para los indígenas, el Día del Indio. Repito, el Día del Indio, muchachos, que después pasó a llamarse Día del Campesino, pero eso durante el gobierno, jóvenes, de Juan Velasco Alvarado. Muy bien, chicos, muy bien. Con eso hemos terminado la parte teórica de la clase de hoy, pero tenemos, jóvenes, que ir a desarrollar nuestro examen del día de hoy, así como también las preguntas de nuestro material. Así que después del examen, regresamos para poder desarrollar, muchachos, las preguntas del material. Ahí te comparto el link, ya sabes, 10 minutos y regresamos para continuar con la clase, muchachos. Muy bien, veo que ya están terminando. Excelente, chicos, 18, 18. Vamos, sigan así. Con los que faltan, lean bien. Nos habla de la ley de aguas que habíamos mencionado, específicamente para un sector. El predominio, hay un capital que desplaza al otro. Muy bien. Y el tratado Radagamio Figueroa Larraín. Muy bien, chicos, continúen, muchachos.
Muy bien, nos quedan 2 minutos, jóvenes, a los que todavía les falta terminar. Continúen, chicos, 2 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, vamos a ver, ya van terminando. Vamos a actualizar el examen, la página. Muy bien. Últimos 30 segundos para terminar. Muy bien, cerramos entonces, jóvenes. Muy bien. En la pregunta número 1, la ley de aguas fue creada, fue establecida para someter a la oligarquía mediante el control estatal del agua. Así que la respuesta en la pregunta número 1 era la D. En la pregunta número 2, el Perú pasa a depender del capital norteamericano, del capital de los Estados Unidos. Y en la pregunta número 3, con el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, el Perú renuncia a Arica. Así que la respuesta ahí es la D, muchachos. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Entonces, continuemos, jóvenes, ahora con las preguntas del material. Pero, como dice la canción, jóvenes,
Todo tiene su final, nada dura para siempre. El fin del oncenio, jóvenes, se produce con la caída del crack de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. La quiebra, jóvenes, la quiebra de bancos y la quiebra de las industrias, jóvenes, hizo que los préstamos de los Estados Unidos terminaran y que nuestras exportaciones de materias primas también decayeran. Al no haber exportaciones, no hay trabajo. Al no haber trabajo, va a haber protestas, reclamos. Y ante el caos político, ante el caos económico, ante el caos social, Sánchez Cerro Jóvenes lleva a cabo un golpe de Estado, lo que pone fin al oncenio y da inicio a lo que vamos a llamar el tercer militarismo. Muy bien, chicos. Vamos al desarrollo de las preguntas. A ver. A ver cuál sería la respuesta. La 1, la C me dicen. Muy bien, excelente. Disminuyendo el ingreso de capitales norteamericanos. Vamos a la pregunta número 2. Muy bien, me dicen profesor, la 2, la C también. Correcto, la construcción de carreteras y la explotación de indígenas. Muy bien, vamos a la número 3. En la número 3, miren que dice no corresponde, muchachos, ¿ah? No corresponde. Muy bien, la 3, la A. No, muchachos, no corresponde.
no restituyó, jóvenes, no restituyó el tributo indígena. Por eso la respuesta es la B, porque eso no realizó Leguía. Vamos con la número 4. En el aspecto social, jóvenes, vamos en el aspecto social. Muy bien, la 4, la D, me dicen. Veamos. Muy bien, el reconocimiento de las comunidades indígenas. Vamos a la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5, muchachos. La 5, la D, me dicen. Veamos. Vamos a la número 6. A ver, muchachos. La respuesta en la 6, la D. El desplazamiento de la hegemonía inglesa por la hegemonía norteamericana. Muy bien, chicos, muy bien. Y con esto, muchachos, estamos terminando nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación en la clase de hoy. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense, muchachos. Nos vemos.